Buenos días, hermanas. Qué privilegio es estar con ustedes en este día. Muchas gracias por la invitación que me hizo Telma, su directora, y en la cual las ama y las quiere muchísimo y se preocupa porque ustedes puedan tener la capacitación y el material que se necesita. Estamos viendo la serie de Amada y Escogida y en esta oportunidad vamos a ver el tema Amada para enseñar. Nosotros somos amadas y escogidas por un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que siempre está pendiente de nosotros, aún en estos momentos difíciles. Sabemos que en la Ciudad de México no solamente hemos tenido la pandemia, ¿verdad?, sino también un gran temblor. Pero eso no nos debe dar temor, porque eso simplemente es acercarnos más a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra visión es diferente, nuestras expectativas son diferentes. Y en esta ocasión vamos a ver la vida de un hombre al cual admiro mucho. Vamos a leer Hechos 9:15, si me acompañan, a abrir sus Biblias. Y dice, el Señor le dijo, ve porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, a sus reyes y también a los israelitas. ¿De quién estamos hablando? Del gran apóstol Pablo. Saben, yo en Pablo he visto muchas cualidades y lo que más admiro que aun cuando él no estuvo con Jesús, no anduvo con él siempre mostró ese gran amor que tenía hacia el Señor. Y qué difícil debió haber sido, ¿verdad?, el encuentro con él y el darse cuenta de que estaba haciendo algo que no era bueno. Y entonces encontramos una historia asombrosa. Es una de las historias que Dios nos dejó como lección y prueba que lo que podemos lograr cuando Cristo nos transforma. Dios durante todo el tiempo ha escogido a personas importantes, a personas que quizá nosotros digamos, ¿y por qué lo escogió si era así, verdad? Él escogió al apóstol Pablo para darle sanidad espiritual en su trayectoria hacia Damasco, cuando tuvo un encuentro con Jesús, y eso lo hemos escuchado durante mucho tiempo, ¿verdad? Que desde que éramos pequeños escuchábamos la historia de cómo Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, cuando iba con los soldados a perseguir a los cristianos, y entonces una luz resplandeciente lo cegó y lo hizo que cayera del caballo, ¿verdad? Y ahí fue cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él le habló y le dijo quién era y que necesitaba que Él le ayudara a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Dios reconocía su sinceridad, esa pasión por el ministerio, su celo, aunque mal dirigido y mal, ¿verdad?, mal hecho, ¿verdad? Él tenía ese anhelo de hacer las cosas bien. Recordemos que Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, él pues tiene las dos nacionalidades. Él es hebreo, pero también es judío y también es romano. Entonces durante su niñez fue educado a los pies del gran maestro Gamaliel, uno de los grandes fariseos, ¿verdad? Y él aprendió muchas cosas de ellos. Una de ellas era defender las tradiciones, también las costumbres que ellos tenían. Entonces, Saulo creía con todo el corazón que él era el brazo justiciero de Dios para destruir a los nuevos creyentes. Imagínense, porque quería destruirlos, porque actuaba en forma contraria a las tradiciones y a las leyes que él tanto amaba. Pablo era judío entre judíos. Y si nosotros nos fijamos en Filipenses 4, vamos a abrir nuestra Biblia. En Filipenses 3, del 4 al 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno tiene o piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo y perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Nosotros podemos ver aquí cómo el apóstol Pablo se describe quién era, cómo era, qué era lo que perseguía, ¿verdad? Y pues, ¿cómo era Saulo? ¿Era profundamente religioso? Sí, era profundamente religioso. ¿Era celoso de las cosas de Dios? Sí, era muy celoso de las cosas de Dios. ¿Estaba entregada a la tarea, a esa misión? Sí. ¿Creía que lo estaba haciendo bien? Sí, él estaba convencido de que estaba haciendo algo bien. Pero cuando Jesús lo obligó a hacer un alto en el camino, Pablo quedó afectado física y espiritualmente. Perdió la vista, pero ya estaba ciego espiritualmente antes de quedarse ciego, ¿verdad? Físicamente. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de otro tipo de adoración a Dios. Dios tenía que encontrar la forma de detenerlo, de enderezarlo y de mostrarle el camino correcto. Pablo necesitaba salud espiritual a fin de poder ver de verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos ciegos espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros tenemos algunas creencias que no están conforme a lo que Dios quiere que creamos? Y tú te preguntarás, bueno, ¿cuáles son esas creencias que yo debo tener como cristiano, como hijo de Dios? Bueno, eso es muy fácil. Aquí lo vas a encontrar en el libro sagrado. Ahí, si todas las creencias que tú has escuchado del mundo y que has escuchado de otras personas, miren, aquí si se puede comprobar con la Biblia, es una creencia que es verdadera. Si no se puede comprobar con este libro sagrado, no estamos creyendo en algo que Dios quiere que creamos. ¿Qué le sucedió realmente a Saulo según Hechos 9? Bueno, según Hechos 9, nos dice que Dios entró a la vida de Pablo en una forma asombrosa. Eso lo vemos en el versículo 3. Durante un tiempo, Pablo se quedó ciego. Vemos que ahí él tuvo que impedir que él viera. Yo a veces preguntaba, ¿y por qué Dios, verdad, hizo que él se quedara ciego? Pues yo creo que si Pablo hubiese visto, Pablo no hubiese tenido esa convicción del amor de Jesús y no hubiese visto ese milagro que hubo en su vida. Dios tuvo que cegarlo para poder hacerlo entender la verdad. Y la gente que estaba con él, como por ejemplo Ananías, pues fue también el que tuvo parte muy importante con él, porque él le explicó lo que era el verdadero evangelio, el amor a Dios, lo que era el amor a Jesucristo. Y entonces él, como Dios fue empezando a capacitar a este gran hombre en su ministerio. Durante un tiempo, le digo, se quedó ciego, se vio a sí mismo como realmente era y como Dios lo veía, como Dios lo sanó. ¿Por qué hizo Dios tanto para salvar a un solo hombre? Si era un hombre que era malo, porque era muy malo. En su tiempo puede ser que fuera como Hitler, ¿no? Que perseguía a los judíos. Pablo perseguía a los cristianos y era incansable, los mataba, los encarcelaba, era muy cruel. Y después de todo, ¿quién era Saulo? Pero miren, sin embargo, Dios lo vio y lo vio como su hijo. ¿Cómo nos ve a nosotros? Que a pesar de que no somos dignos de que Él nos vea como sus hijos, Él nos acepta como sus hijos. Un hijo que se ha equivocado en el camino y que necesita hallar el regreso hacia Dios, ¿verdad? Hacia Él. ¿Cuántos de nosotros Dios nos llama y nos llama y nos llama y nosotros cerramos nuestro corazón al llamado de Él? Pero Él no se cansa, eso es maravilloso. El Espíritu Santo nos sigue hablando, nos sigue tocando y sigue mandando gente para hablarnos de ese gran amor.
Ahora en estos momentos, más que nunca, Dios está hablando a cada corazón. Dios está al pendiente de cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Cuando nosotros tenemos alguna angustia, cuando nosotros tenemos alguna preocupación, siempre está Él presente. En ocasiones no nos contesta como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero siempre Él nos ayuda a entender las cosas como deben ser. A Pablo le dio la oportunidad de ser el apóstol que le hablara a la gente que no era judía, a los gentiles, a todas esas naciones, a los reyes, a los mismos también israelitas, ¿verdad? Que muchos no lo aceptaban porque pues antes fue una persona muy mala con ellos, pero cuando ellos vieron esa transformación al encontrarse con Jesús, y hermanas, es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, cuando nosotros vemos a ese Jesús que necesitamos ver, y cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestro corazón, hay una transformación, hermanas. Hay una transformación. Si yo antes era de una forma, ahora soy de otra. Si antes me gustaba el pleito con mis vecinos, ahora me preocupo por ellos. Si antes me gustaba, ¿verdad? O era muy peleonera con la gente, ahora Jesús cuando entra a mi corazón me transforma y ahora lo que hago es hablar de Él. Cuando yo antes solamente pensaba en mí mismo, ¿verdad? Ahora pienso en los demás. Cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestro corazón, de verdad ese cambio se ve. Por eso, hermanas, es muy importante que nosotros seamos escogidas para enseñar, pero ¿para enseñar qué? Para enseñar, hermanas, como el apóstol Pablo, para enseñar lo que Dios hace cuando nosotros le conocemos, cuando Él entra a nosotros, cuando nos transforma. Y cuando eso sucede, hermanas, nosotros podemos enseñarle al mundo de ese Dios que nosotros conocimos. Saben, algo que puede enseñar y que es una enseñanza absoluta es nuestro testimonio. ¿Qué ve la gente en nosotros? Mucha gente no quiere ir a la iglesia y es muy difícil que vaya a la iglesia, pero hermanas, mucha gente va a conocer únicamente el Dios que nosotros le estamos proyectando, el Dios que nosotros les dejamos ver. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de esa esperanza que ahora necesitamos tanto. Pues el apóstol Pablo era un hombre que estaba lleno de odio al principio, algo así como un Hitler en su época, ¿verdad? Como habíamos comentado. Un hijo que ha equivocado su camino y que necesita hallar su camino de regreso a Dios. Así que Dios lo detuvo y envió a alguien para ayudarlo. Esta es una lección para nosotros hoy. ¿Qué vemos cuando contemplamos a otros? ¿Vemos lo malo de las personas o vemos aquello que pueden ser cuando se dejan transformar por Cristo? Qué fácil es muchas veces, ¿verdad? Nosotros dar un testimonio o juzgar a las personas. Y decimos, no, este nunca va a entender, nunca va a encontrar, nunca va a aceptar a Dios. Y nosotros los juzgamos como personas malas. Pero nosotros hay que tener en cuenta quiénes éramos y quiénes somos ahora que conocemos a Jesús, ahora que conocemos a Dios. Así que no juzguemos a la ligera, mejor enseñemos de ese gran amor de Dios. Cuán rápidamente olvidamos, ¿verdad?, el poder transformador de Dios. A veces olvidamos que nosotras también somos humanos y hemos hecho en esta vida cosas de las cuales algunos nos arrepentimos, pero Dios nunca se olvida de quiénes somos. Nosotros somos sus hijas. Más que ninguna otra cosa en el mundo, Dios desea salvar nuestra vida, pero debe llamar nuestra atención primero. Como en el caso de Pablo, algunas veces entrará en nuestra vida con algún problema, algunas veces querrá entrar con alguna enfermedad, nos hará experimentar, ¿verdad?, alguna angustia, nos ayudará a vernos como Él nos ve.
nos sanará físicamente y también espiritualmente. Muchas nos retraemos dentro de nosotras mismas. Cuando nosotros tenemos un problema, a veces somos orgullosos. Sonreímos y fingimos y decimos, no, todo está bien. Y lo primero que decimos, no, yo estoy bien. Yo soy una buena persona y no necesito saber de Dios porque yo hago lo que Él quiere. Así que yo estoy bien y así me gusta estar. Levantamos murallas en torno a nuestra vida, cortamos relaciones con la gente y pretendemos hacer que estamos bien, pero la verdad es que nos estamos muriendo por dentro. Si vamos a obtener victoria, debemos aprender 3 cosas fundamentales: a no correr, a no escondernos de Dios y no guardamos las cosas que tenemos dentro. Cuando corremos de Dios y de los demás, corremos de quienes pueden ayudarnos y con ello nos hacemos daño. Cuando sufrimos en silencio y guardamos dentro todo el dolor y la angustia, nos hacemos vulnerables a los ataques de Satanás. Él nos ha aislado a todos Él ha aislado a todos aquellos que nos pueden ayudar y luego procede a robarnos la salvación. Saben, una de las oportunidades que tiene Jesús cuando Él entra en nuestro corazón es darnos esa esperanza de salvación. Con todo lo que hemos visto y lo que estamos viendo a través de la pandemia que estamos sufriendo ahora, a través de los temblores que hay, de todas aquellas cosas, ¿verdad?, que vemos negras, Satanás se encarga de decir, no tienes salvación, no tienes esperanza. Pero cuando hay una transformación en nuestro corazón, cuando conocemos a Jesús, cuando vemos todas esas cualidades que Él tiene, todo ese amor que tiene por nosotros, la esperanza surge en nuestra vida. Dios llamó a Pablo un instrumento escogido. Y sabes, tú y yo somos un instrumento escogido. Un instrumento para hablarle a todas aquellas personas que no tienen una esperanza, que no tienen fe en un Dios misericordioso, en un Dios de amor que puede cambiar todo lo negativo en positivo. Cuando nosotros tenemos un problema, buscamos una puerta, una salida, y Dios tiene mil soluciones para ese problema. ¿Qué es lo único que te pide? Te dice, hija, confía en mí. Confía en mí. Pon tus cargas y yo te haré descansar. Y Dios nos llama escogidas a cada una de nosotras. Somos valiosas para Él. ¿Lo somos también y nos sentimos así? Hermanas, el ser escogidas para enseñar es una cualidad que nosotros debemos tener y agradecerle a Dios por esa oportunidad que nos da. Es un privilegio que nosotras tenemos, ¿saben? Ahora más que nunca, una llamada a las hermanas que necesitan, ¿verdad?, saber de Él, un mensajito para aquella persona, aquel vecino que vemos que necesita de un mensaje de esperanza. Saben, he visto hermanas que se ponen a escribir sus mensajes, ¿verdad? Y luego salen con su canastita, los sacan y ahí todos los que pasan van recogiendo un mensaje de esperanza. Hermanas que salen con carteles y dicen ahí algún versículo que les ayude a cada uno de los que pasan a tener fe, a tener esperanza, a tener ese gozo de saber que hay un Dios que está preocupado por ellos. Así que el enseñar, hermanas, es un privilegio. Ustedes han tenido el privilegio de tener una directora que está preocupada en que otras personas conozcan del amor de Dios. Esos estudios bíblicos, con esos paquetitos que ella hace con su tacita, su plumita, sus manuales especiales que ayudan, ¿verdad?, para que podamos hablarle a otros. Pero saben, si nosotras no sentimos esa transformación en nuestro corazón, si Dios no hace esa transformación, que Jesús no vive en nuestro corazón, nosotras no podemos predicar de algo de que no conocemos. Así que lo primero que debemos tener y saber es que nosotras somos primero hijas de Dios.
Segundo punto, nosotras somos escogidas y amadas. Y algo que hoy hemos visto es que nosotros somos escogidas para enseñar, para mostrar esa luz al mundo que tanto se necesita. ¿Y dónde debe empezar esa luz? Debe empezar, y nosotros debemos empezar a enseñar, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Debemos empezar a enseñarlo desde nuestro hogar, con nuestros hijos, ¿verdad? En el culto familiar, al hablarle a nuestros hijos sobre ese Dios maravilloso, sobre el amor de Jesús. También después nosotros podemos esparcir, ¿verdad?, esa enseñanza, esa luz con nuestros vecinos, con aquellos que necesitan, ¿verdad?, saber de nosotros, con aquellos que necesitan de esa luz, de esa esperanza. Y también nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacerlo en nuestro trabajo. Cuando nosotros vamos a nuestro trabajo, ¿qué es lo que ven aquellas personas que trabajan junto a nosotros? ¿Nos reconocen que somos adventistas? Qué triste es cuando enseñamos otra lección, hermanos. Cuando nosotros vamos a nuestro trabajo y nunca supieron que éramos adventistas. Y a mí me ha tocado casos en donde, ay, ¿eras adventista? Ay, pues mira, no sabíamos. Y hay otros casos en donde te dicen, oye, yo te veo diferente, tú eres diferente, tienes algo que cuando uno habla contigo, uno se siente con esa paz, con esa tranquilidad y uno sale con esa esperanza, ¿no?, de que todo va a salir bien. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Qué enseñamos? Así que recuerda lo que hoy hemos visto. Nosotros somos escogidas para enseñar. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y quiero dejarte una lectura bíblica. En Salmo 31, 6 al 8 dice, he puesto mi confianza en el Señor. Tu amor me trae gozo y alegría. Tú has visto mi tristeza, conoces mis aflicciones. No me entregaste en manos del enemigo, me hiciste poner de pie en lugar seguro. Cuando nosotros nos dejamos transformar por ese Dios amoroso, por ese Dios que es todo misericordia, nuestra vida cambia, hermanas. La desesperación se vuelve en esperanza, esa tristeza se vuelve en gozo. Y cada vez que tú necesites una palabra de ánimo, lee Isaías 41:10. Enséñalo a los demás, compártelo con los demás. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dios está con nosotras, hermanas. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es mi versículo favorito. Cuando yo me siento desanimada, me siento mal o no sé cómo hablarle a alguna gente del amor de Dios y tengo temor, este versículo me da ánimo, me dice, no temas. No desmayes, háblale a esa persona, enséñale del amor, de mi amor, enséñale de mí, muéstrale el amor de mi hijo y muéstrale el camino a la salvación. Así que, hermanas, que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa confianza en Dios cada vez que nosotros veamos la oportunidad de hablarle a otros. Recuerden que cada persona es un candidato al cielo, un discípulo de Jesús después. Que Dios les ayude, que Dios nos ayude, Dios nos dé fortaleza y créanme que yo estaré orando por cada una de ustedes. En casa, en mi lista de oraciones están ustedes ahí presentes. Y los invito para que hagamos una oración y podamos despedirnos. Cariñoso y buen Padre, muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir a ti en oración. Señor, tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que aún con el dolor que vio morir a su Hijo nos los has entregado en esa sangre bendita para podernos salvar. Señor, que ese sacrificio sea
una realidad de nuestra vida y que podamos tomarlo en cuenta al poder hablarle a otros de tu amor, al podernos acercar a cada persona a ti, para poder, Señor, ver en cada persona un candidato al cielo. Ayúdanos, no lo podemos hacer solos, necesitamos de tu Espíritu Santo. Tú nos has dicho que somos escogidas para enseñar. Ayúdanos a ser buenos maestros. Y que como Pablo te conoció a tu Hijo, también nosotros podamos conocerlo. Que podamos, Señor, confiar en ti y aceptar ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, tener esa esperanza y esa convicción de que si nosotros estamos cerca de ti y esa transformación de Jesús que ha hecho en nuestro corazón, podamos estar, Señor, cuando tú vengas en las nubes de los cielos, que podamos estar en ese lugar hermoso, precioso que tú nos has reservado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a llegar a Él. Te lo pedimos no por merecerlo, porque somos personas que estamos en el camino, nos equivocamos, que no somos personas santas, pero ayúdanos, Señor, a poder volver al camino si nos desviamos. Lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Es un placer y desde aquí les mando un abrazo y un enorme beso. Bendiciones.